Bueno, volvemos al aire y lo tenemos en línea a Juan Biagio. Juan Biagio es médico cirujano, secretario de Salud Pública de San Isidro y también es candidato a concejal de Juntos por San Isidro. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Vos? Bien, bien. Terminando el día, terminando la jornada laboral. Me alegro. Juan, para entrar un poco en contexto, ¿no? Que nos cuentes un poco quién sos también y demás. Te quiero preguntar cómo fue la experiencia que tuviste viviendo desde cerca la pandemia, trabajando en el hospital Melchor Pose. Bien. Bueno, la verdad que fue algo distinto, como para ponerle un calificativo. Al principio, bueno, fue un tema de mucha incertidumbre, porque no teníamos, digamos, los médicos estamos muy acostumbrados a trabajar sobre seguro, sobre temas ya estudiados y con mucho tiempo, ¿no? Cuando tenés desarrollos así que no sabés para dónde van a salir, es como que el equipo se pone un poco nervioso. Y bueno, y hasta que pudimos organizarlo, o hasta que nos dimos cuenta cómo era que teníamos que organizar el equipo, vivimos momentos de incertidumbre. Una vez que se encontró el norte, o por lo menos que se encontraron las herramientas como para poder sacarle ese miedo al equipo de salud y poder enfrentar las dificultades que nos traía la pandemia, ahí ya se trabajó a full, ya se empezó a desandar un poquitito esa maraña que se había creado de incertidumbre y temor. Y bueno, y por ahí lo que sí tuvimos es un trabajo muy pesado, cansador, con equipos que se caían. Es decir, cuando se enfermaba uno tenías que tener un trabajo logístico impresionante para cambiar todo un grupo, porque tenías que sacar los contactos estrechos y demás. Y en realidad la primera ola, que nos pareció terrible, no fue tan terrible. Después que vimos la segunda ola, claro, que ahí sí realmente fue impresionante la cantidad de trabajo que tuvimos, sobre todo en las áreas críticas y en el tema de la emergencia. Bueno, por suerte en ese momento ya teníamos casi todo el equipo de salud vacunado, con lo cual el nivel de contagio fue mucho más bajo, pero la verdad que tengo que destacar el equipo que me tocó coordinar, por lo menos en San Isidro. Son 2.300 personas que trabajan en salud pública, que realmente se han cargado al hombro las dificultades de esta pandemia. ¿Juan? Realmente no tengo más que palabras de agradecimiento a ellos. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián, muchas gracias por estar acá en Radar con nosotros. Quería preguntarte, porque vos también, además de estar en la primera línea de batalla en contra del COVID-19, también lo padeciste y hasta estuviste 4 días en terapia intensiva. Contanos un poco cómo sucedió todo eso y si tuviste realmente en algún momento miedo de que podría llegar a no contarla. ¿Qué haces, Sebastián? ¿Cómo estás? Mira, realmente siempre tuve en claro que me iba a contagiar. Estaba convencido del tema, porque estábamos muy en primera línea, estábamos muy en tratar de dar el ejemplo para que el resto del equipo no tuviera miedo. Así que todos los que teníamos algún cargo de conducción estábamos en terreno, ¿sí? En los barrios vulnerables hicimos mucho laburo al principio en barrios vulnerables, que era lo que más temor le teníamos. Hicimos mucho laburo también en cuanto a cómo preparar los hospitales, en dividir los hospitales en febriles y demás. Así que yo ya sabía que me iba a contagiar. Creo que realmente no tuve nunca miedo, más allá del que de por ahí alguna incertidumbre en cuanto a algunos temas médicos. Viste que cuando sos médico y ves algunos valores de laboratorio que no te gustan, sabes que por ahí puede venir otra cosa, y entonces se te genera esa incertidumbre. Por ahí me habían bajado mucho los blancos, es algo que se llama aplasia medular. Te ataca la médula, que genera los glóbulos blancos, y vos tenés una infección, pero en cambio de reaccionar como normalmente reaccionas en una infección, elevando los glóbulos blancos, tenés los glóbulos blancos bajos, es decir, estás indefenso para otras infecciones. Entonces eso la verdad me puso medio inquieto. Pero bueno, más allá de eso, por ahí la enseñanza que saqué de ese pasaje por lo crítico de estar enfermo,
es que empezamos a espaciar un poco el laburo, ¿no? Ya dejamos de laburar 7 días, 7x7, 24x24, y ya ahí todos los que tenían algún nivel de conducción tenían por obligación que todos tuvieran un día de descanso por lo menos desde lo físico, de estar en el lugar. Me parece que nos mató eso, estar mucho tiempo muy encima de todo y trabajando todos los días sin descanso. Evidentemente te bajan las defensas, y claro, tuve que lamentar la pérdida de alguien, la pérdida de la vida de alguien de mi equipo, con el mismo brote en el cual me infecté yo. Así que la verdad que eso fue lo más desgraciado, obviamente, claro, con el resto, digamos, de los que del equipo de salud que dejaron la vida en esto, que fueron unos cuantos. Juan, sacándote un poco del ámbito más médico, ¿no? Te quiero preguntar cuáles son las propuestas que tiene Juntos, el oficialismo acá en San Isidro, para esta elección, ¿no? ¿Qué propuestas manejan? ¿Qué quieren llevar al Consejo Deliberante? Mira, como propuesta, básicamente te diría que hay una nueva normalidad que nos va a tocar enfrentar, una nueva normalidad que significa, hoy por hoy estamos en un punto de quiebre, no sabemos si estamos terminando este proceso pandémico o si estamos en un impasse, estamos en un momento crítico, ¿sí? Estamos viendo que en Europa hay un aumento de los casos, como que se reavivó el foco con variantes genómicas complejas, así que todavía esto no terminó. Entonces, a lo que no terminó esto, sumale que venimos de una situación social muy, muy compleja, de la cual ya teníamos la inercia de años anteriores, y sí, se le suma todo el tema de la pandemia. Con lo cual me parece que vamos a tener que trabajar con herramientas un poco más imaginativas, y es un poco el tema, claro, de por qué se eligió, digamos, los que encabezamos la lista, tanto el caso mío, que voy en primer lugar, como el de Macarena y el de Walter Pérez. Somos las tres que comandamos las tres secretarías que más laburaron en este tema, en el tema de la pandemia, y las que se destacaron por la gestión, digamos, por el liderazgo. Y la idea un poco era juntarnos y llevar ese laburo, esa gestión al deliberativo, que hoy por hoy no contamos con la mayoría en el Consejo Deliberante, y por ahí muchas de las iniciativas que nosotros tratamos de llevar adelante fueron dificultadas en el Consejo Deliberante por no tener los consensos necesarios como para que se aprueben las ordenanzas pertinentes. Y te cito el caso que más me jorobó a mí como parte del Ejecutivo, que es el del presupuesto, ¿no? Claro. Con lo cual la idea era básicamente es esa, más allá de propuestas puntuales que tiene cada uno por la rama en la cual se desempeña. Obviamente lo mío es un perfil de salud pública y de robustecer el sistema que nos sirvió durante la pandemia como para no tener ningún desborde en este caso. Lo mismo que lo de la actividad económica en el caso de Walter Pérez, claro, teniendo una visión un poco contemplativa en cuanto a las limitaciones que nos bajaban de otros, tanto de la provincia como de Nación. Así que bueno, un poco la idea de llevar gestión al Consejo Deliberante es esa, ¿no? Es poder aportar a esta nueva normalidad que nos toca, algo de nuevas ideas, claro, llevar diferentes ámbitos dentro de un mismo partido al Consejo. Sí, un poco, digamos, diferentes ángulos de lo que nos parece que va a ser los próximos 2 años lo más complejo, ¿sí? Llama la parte de salud, llama la parte de la actividad económica, llama todo lo que tiene que ver con lo que es acción social, que es el tema de Macarena, con la sustentabilidad, con una serie de cuestiones que escalan mucho en la sociedad, y creemos que van a ser muy dificultosas en estos años que vienen, ¿no? Sí. Juan, ¿qué tal? Sí. Grillo Carreras te habla. Te quería preguntar, obviamente, en caso de que probablemente llegues al Consejo de Deliberantes, ¿qué propuestas llevarías en el mismo, desde obviamente tu ámbito en lo que es el Hospital Público San Isidro, y qué cosas podrías mejorar? Mira, no los quiero aburrir con temas muy técnicos, ¿no? Pero vos pensás que
durante 1 año y 7 meses tuvimos una limitante en cuanto a lo que es la atención médica, ¿sí? Tuvimos abocados a una enfermedad específica. No hubo una falta de movilidad que no le permitía a la gente, ya sea por temor o ya sea porque no lo podía hacer, acceder al sistema de salud, ¿sí? Entonces es como si vos tuvieras un río y le pones en algún momento un dique. Claro. Si vos a ese dique pasan 1 año y 8 meses, vas a tener un embalse gigante, y la salida de ese embalse es la misma, porque la cantidad de especialistas que vos podés tener como para seguir adelante con el tratamiento de todas las personas es la misma. Vos para generar, por ejemplo, un cardiólogo, un especialista en cardiología, necesitas 10 años, es decir, no lo creas de un día para el otro, ¿me seguís? Sí. Entonces, se va a generar un ámbito muy complejo en el cual tenemos que establecer algunos mecanismos que ya fueron probados en otras partes, básicamente en Europa, que es establecer bien lo que es la atención primaria y cuándo uno debe acceder al hospital. Es decir, no sé si habrás escuchado que hicimos un fortalecimiento mientras pudimos en la pandemia de todos los centros de atención primaria. Están todos puestos a nuevo, con los Zoom nuevos, con los consultorios nuevos. La apuesta va a ser a eso, va a ser a la atención primaria y que la gente tenga su referencia en la atención primaria, que tenga su clínico en el centro de atención primaria de su barrio, que pueda ser un lugar que por ahí es de baja complejidad médica, pero de alta complejidad social, que pueden hacer reuniones de tipo talleres, que pueden hacer reuniones que por más que no tengan que ver específicamente con lo que es médico en sí o asistencial, pero sí tienen que ver con la salud, que es el estado de bienestar psicofísico y social, ¿no? Entonces entender la salud como todo como esa definición que tiene, y recién acceder al hospital cuando necesitas un especialista, ¿sí? Entonces lo que invertimos mucho en tecnología, en lo que es la referencia y contrarreferencia digital. Todos los centros de atención primaria están conectados con el hospital y pueden ver la historia clínica del paciente que tenía en el hospital, y lo podés seguir en los lugares más periféricos, y de esa forma ir de a poquito canalizando toda esa demanda oculta que se generó durante este periodo tan complejo, y que la gente pueda acceder a todos los niveles que le corresponden, guiados por un sistema, digamos, organizado. Bien. Eso básicamente a lo que me dedico. Bien. Juan, te quiero preguntar sobre cómo evaluás el posismo, ¿no? Todos estos años de pose en el gobierno del partido de San Isidro, siendo San Isidro el partido más rico de toda Argentina, ¿no? Hay muchos que a modo de crítica cuestionan también el tema de pose, ¿no? Tantos años en el poder de San Isidro, tantos años al mando y poco, digamos, hecho para esa cantidad de tiempo y para la plata y la economía que maneja San Isidro. Sí, no estaría tan seguro del tema de más rico y demás. Vos sabés que San Isidro es muy amplio, tiene sectores obviamente que tienen un buen poder adquisitivo. No sé si vos lo dividís por cantidad, no sé si la ciudad de Buenos Aires tiene mayor presupuesto, si hay otros lugares que tengan mayor presupuesto con menos habitantes. Lo que sí te puedo decir, y tratando de darte una respuesta objetiva, porque subjetivamente para mí Gustavo y también fue su padre fueron ejemplos en cuanto a lo que es llevar adelante las políticas. Es decir, a mí me resultó fácil ser secretario de salud con un intendente que te escucha, con un intendente que entiende, un intendente que vos le podés decir algo técnico y lo lleva al terreno y lidera un espacio y te lidera y te soluciona los problemas liderando, ¿sí? Pero yendo a la objetividad que yo te decía, en los gobiernos de cercanía, cuando vos no estás en un lugar, en un helicóptero, vos estás todo el día en terreno, vos estás en la calle. Gustavo, mira, Gustavo vive enfrente de casa. Generalmente nos juntamos en un café para charlar y te digo que es prácticamente imposible estar 10 minutos conversando porque está todo el mundo, viene todo, le hablan. Es decir, los gobiernos de cercanía son distintos a un gobierno provincial o un gobierno nacional que no tienen contacto con los vecinos. Acá el vecino te ve por la calle, te dice, doctor, pasa esto, en el hospital te paran y te dicen... con lo cual
más allá de que hace mucho tiempo que está, para nosotros en realidad fue un beneficio, ¿sí? Fue un beneficio, Sí. ¿por qué? Porque hace 30 años que invertimos en los hospitales, porque hace 30 años que estamos hablando del mismo tema, y tenemos este sistema que funciona porque las políticas que se plantearon o que se planificaron en su momento pudieron seguir adelante, ¿sí? Claro. Yo entiendo que la gente tenga el cansancio, más en este momento que por ahí no tienen lo político no tiene una buena prensa, digamos, para ponerle un nombre. Pero la verdad que los gobiernos de cercanía tiene sus ventajas y nosotros las tuvimos y las pudimos aprovechar. Sí. ¿No? Si vos sacás hoy una foto de lo que era el sistema de salud de San Isidro en el 83 y la ves ahora, pues te parece que pasaron un siglo, ¿sí? Claro. Porque es el día y la noche, ¿sí? De tener un hospital que tenía 100 años y se caía a pedazos, hoy tenés 3 hospitales de vanguardia, tenés un sistema de centro de atención primaria que funcionan, como te decía yo, con un anillo digital, conectados, haciendo referencia y contrarreferencia digital, y si vos me lo hubieras planteado hace 15 años, yo te decía que era ciencia ficción, ¿no? Y eso te lo permite tener políticas que vos la podés continuar en el tiempo. Claro, ¿sí? claro. Así que no sé si te contesté la pregunta, perfecto. porque es muy subjetivo para mí el tema. ¿sí? Juan, sí. me gustaría sumergirte, si querés, ¿no?, en una polémica que se generó en las redes sociales con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que acusó en sus redes al gobierno de San Isidro, el gobierno municipal, de que se atribuyó la creación del Centro de Atención Primaria de la Salud Boulogne-sur-Mer como una gestión que es solamente municipal, cuando él denuncia o afirma de que fue construido y equipado con fondos del gobierno provincial. Me gustaría saber qué le responderías a Nicolás Kreplak y cuáles son tus conocimientos sobre este asunto. Bien, les cuento para que sepan. Los centros de atención primaria, en el gobierno anterior, se firmó un convenio con la provincia de Buenos Aires. La gobernadora era Vidal, el que llevaba adelante esto que se llamaba Red AMBA, era Fernán Quirós, el que hoy es ministro de Salud de la ciudad. ¿sí? Con él diagramamos cómo tenía que ser cada uno de los centros de salud en San Isidro, estudiamos todos los centros de salud, estudiamos cuántos consultorios se necesitaban en cada lugar, hicimos un estudio muy exhaustivo. Se firmó un convenio cuando Vidal era gobernadora, que fue refrendado por el Consejo Deliberante en San Isidro por unanimidad, y se licitaron las obras en el gobierno anterior. ¿sí? Lo que pasó el otro día es algo típico de... mira que yo soy muy cauto con los temas, pero es típico de los gobiernos que entran en cierta desesperación, ¿sí? Nosotros invitamos en ese acto que él tuiteó y demás, estaba el director general de regiones sanitarias, que es el cargo número 3 del Ministerio de Salud de la provincia. Imagínate que él estuvo con nosotros hablando en ese acto, así que te imaginas que si el número 3 de ahí está y no dice nada, obviamente que el tuiteo y todo eso es un tema de campaña, ¿sí? Claro. Lo que atribuye el ministro, porque le habrán pasado mal la información, es que no había un cartel de tela. Exacto, eso es lo que denuncia. Que era, escuchá, el cartel de tela que no se lo pondrías ni a la cucha de tu perro, ¿sí? Cuando vos... y encima con un nombre equivocado, ¿está? Entonces, la empresa que hizo la obra preguntó cómo, y se equivocó en el nombre. Y obviamente si vamos a finalizar las obras de un centro que se llama Barrio Obrero, no le vamos a poner un cartel de otro centro que queda en otro lugar, claro, que es el de Boulogne, ¿sí? Sí. Entonces, la verdad, generaron una polémica para subir el precio, para entrar en una pelea con el intendente, cosa que obviamente nosotros no entramos. Juan, lo importante es que esa obra se inauguró con los concejales peronistas, ¿sí? En un predio que es de San Isidro, con un crédito, con la asignación de presupuesto de un crédito con organismos internacionales, que fue gestado en otro gobierno,
y la verdad que no sé de qué se quejan, pero bueno, estamos en campaña y creo que es un tema de la campaña. Hasta ese tuiteo de Krepla, nosotros teníamos una buena relación, y de hecho sigo teniendo una muy buena relación con quien es la directora de región, de la que nos corresponde a nosotros, de la región Quinta, y la verdad que me sorprendió, porque veníamos trabajando muy profesionalmente. Me pareció demasiado, muy de campaña política, esa controversia que obviamente no entramos nosotros, ¿no? Juan, te quiero preguntar, que me cuentes, que me digas dos cosas positivas en muy pocas palabras, porque nos quedamos sin tiempo, y dos cosas negativas del manejo de la pandemia a nivel nacional. Positivas. Bueno, yo creo que al principio lo positivo fue por ahí generar la pandemia como para fortalecer el sistema, porque obviamente que es muy fácil hablar con el diario Lunes, ¿no? Pero cuando vos ves que colapsa un sistema como el de Nueva York, que probablemente es el más desarrollado en cuanto a tecnología médica, lo ves que la gente se muere en la puerta del hospital, a todo el mundo tiene preguntas, ¿sí? Entonces, obviamente que me pareció una buena medida la de tomarse su tiempo, parar un poquitito, hacer el ASPO, el aislamiento preventivo y obligatorio, pero me parece como negativo que llegado el momento se hizo muy largo, ¿sí? Y por ahí no hubo una buena coordinación en cuanto a cómo debía salirse de a poquito y qué le estaba haciendo peor, ¿sí? Si detener la actividad económica bruscamente o seguir con ese tema. Creo que lo positivo, y lo compartimos y lo hemos dicho, fue el preparar el sistema para lo que vino después, y sobre todo en la segunda ola, que fue muy grave, ¿sí? Bueno, Juan, muchísimas gracias, la verdad, gracias. Muy agradecidos por la entrevista, muchas gracias, y tenés la puerta abierta para cuando quieras volver, y nos encantaría volver a tenerte acá en Radar. Dale, lo mismo, y muy bueno, estaban bien informados, me gusta. Muchas gracias. Gracias. Un buen elogio, nos alegra. Les mando un abrazo. Abrazo. Bueno, nos reencontramos el viernes que viene, acá en Radio Symphony 91.3. Muchas gracias. Nos vimos.